Así es, esa es la Milagrosa, Ujú. la bodega La Milagrosa que está en un lugar que se llama Milagro. Pero bueno, para Ujú. no nos adelantemos al tema, es muy interesante porque esta Milagrosa es una bodega que recibe la vid o recibe uvas de diferentes otras bodegas que pertenecen a una, ¿cómo? A una sociedad, no, Cooperativa. a A una una cooperativa. cooperativa. Y entonces toda Ajá. esta información que les tiene ahora Gaby a todos ustedes les va a gustar un montón. Luego tenemos otro videito muy bonito con otras tomas del lugar que cuando Gaby me diga yo se lo comparto a todos ustedes. Con todos ustedes, enófilos y enófilas, nada más y nada menos que la Sofía Gabriela Guzmán se va a quedar con ustedes para presentarles Escondido y yo me voy a esconder un momentito y ahorita aparezco. Disfruten la presentación. Vale. Gracias, Gabriel. Bueno, buenas noches a todos. Y efectivamente, Escondido es un vino de Ribera del Duero que pertenece a la bodega La Milagrosa, que es una cooperativa. Eh, Primero, para entender un poco el estilo del vino, ¿verdad? Hay que entender que esta tierra de Ribera del Duero es una tierra que definitivamente es inimitable y produce, pues, vinos que son inimitables. Es un arte a la hora de hacer el vino. Y la historia de Ribera, además, ha sido paralela a la unión de la vida y el vino y el fruto de las cepas que marcan pues toda la personalidad, la gente, la cultura y todo lo que está dentro de Ribera del Duero. También pues hay, si nos remontamos a 2000 años antes de que se encontrara la primera referencia vinícola en la zona, que es un mosaico que mide 66 metros cuadrados y que se considera pues una pieza invaluable y la más grande de la península en lo que se refiere a alegorías báquicas, de verdad que esto pues lo tuve que investigar un poco y se refiere pues al arte, definitivamente al arte, y aquí fue descubierta en baños de Valdearrados. Es que en la época de la vendimia de 1972. La denominación nace en 1982, más sin embargo la bodega es más antigua y esto lo vamos a ver, ¿verdad? Que nace en 1962, entonces la bodega incluso es más antigua que la propia denominación. Ya ellos producían vino y pues bueno, en 1982 nace la denominación de origen Ribera del Duero. En el primer acta donde se recogen los libros del Consejo Regulador data del 23 de julio de 1980, más sin embargo es hasta el 21 de julio del 82 que nace la denominación de origen y que es reconocida como denominación de origen dentro de España. Y ya pues desde entonces ha ganado prestigio, es muy reconocida, siendo de las denominaciones más nuevas de España. Es una denominación que tiene vinos que se han ganado pues su presencia yo creo que en todos los mercados mundiales como símbolo de calidad. Como les comentaba, la bodega La Milagrosa es una de las cooperativas vinícolas más significativas y con más historia dentro de la Ribera del Duero. Está en el municipio de Milagro, que queda dentro de la provincia de Burgos, que pertenece a la comunidad autónoma de Castilla y León, dentro de la cual está Ribera del Duero. Esta bodega pues es un modelo de producción que es aún la tradición de los socios viticultores con tecnología muy moderna para la elaboración de vinos de gran calidad. Fue fundada en 1962 y surgió con la unión de pequeños viticultores en la zona. Cuando no tienes la fuerza para poder por ti mismo tal vez elaborar un vino, pues como dicen, en la unión está en la fuerza y ellos se unen, estos pequeños viticultores de la zona, y vieron en esta cooperativa la forma de fortalecer la producción y mejorar la comercialización de sus uvas y sus vinos.
Como les digo, ya la bodega nace en 1962, o sea, 20 años antes de que la denominación Ribera del Duero fuera establecida. La Milagrosa tiene una agricultura que sus socios y sus viticultores aportan cepas viejas de la variedad Tempranillo del país, perdón, de la variedad tinta del país, que es la Tempranillo dentro de la Ribera del Duero. Esto es la uva emblemática de Ribera del Duero. También produce otras uvas en la zona, pero la Tempranillo es la uva que la representa y se llama tinta del país. También la bodega tiene otras uvas, pero el vino que tenemos hoy es 100% Tempranillo, porque también ellos tienen o reciben uvas de Albillo y también tienen siembras de Albillo. La filosofía de esta cooperativa se centra en el cuidado del viñedo. Ellos son muy cuidadosos, cada uno de sus integrantes, por el cuidado de sus viñedos, y pues porque ya como bien es sabido, el vino nace en el viñedo. Entonces, si tenemos un viñedo cuidado, vamos a tener un vino de calidad, o por lo menos eso es lo que se aspira. Y esto implica pues tener un conocimiento profundo de las parcelas, de los suelos, de las altitudes, distintas altitudes que pueden estar dentro de Ribera del Duero, ¿verdad? Y la cantidad y la diversidad de uvas con distintas características, porque la uva pues se debe a su clima, a su terroir, al suelo, dependiendo de cómo esté sembrado, pues vamos a tener distintas características en el vino. Dispone de una tecnología de punta, de última generación, ¿verdad? Para la producción de los vinos. Ellos tienen una capacidad de procesamiento de 2 millones de kilos de uva, recordando que por cada kilo de uva sacamos una botella. Podemos imaginarnos entonces que estamos hablando de una producción de aproximadamente 2 millones de botellas de vino. Es muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Cuenta con modernas instalaciones, ahí las podemos ver en la foto, ¿verdad? Y esto pues permite controlar cada etapa del proceso de vinificación, desde que se recibe la uva hasta que se embotella. A ellos tienen depósitos de acero inoxidable también para hacer la fermentación, y barricas también de roble francés y americano. En el caso de Escondido es barricas de roble americano, 8 meses pasa en barricas de roble americano de segundo y tercer uso. También, bueno, ellos no han escatimado en la inversión que hacen en tecnología, siempre respetando los métodos tradicionales para tener una mejor expresión del terroir de Ribera del Duero. El tamaño de la bodega no significa que por ser una bodega que produce 2 millones de litros de vino, o 2 millones de botellas de vino, perdón, no significa que el vino vaya a ser de mala calidad, porque cuidan cada detalle del proceso para que la calidad se conserve y la tradición también se vea reflejada en las botellas y en el caldo, en el vino. Los vinos son fieles al estilo de Ribera del Duero, ¿verdad? Son vinos que tienen estructura, potencia y una buena capacidad de guarda. La tinta de país, como les había comentado, es la protagonista indiscutible de la bodega, y produce pues distintas gamas de vinos, como la mayoría también de las bodegas. Tenemos vinos de gama de entrada, tenemos vinos jóvenes, vinos frescos, vinos con crianzas ya un poco más prolongadas, reservas, grandes reservas, ¿verdad? Y cada uno pues va reflejando el envejecimiento, la complejidad aromática en la medida que vamos teniendo más aporte de la barrica y más tiempo que en su estiva en la botella. Entonces, siempre vamos a tener, la Tempranillo nos va a dar estas notas a frutos negros maduros, notas especiadas, dependiendo del tiempo de la barrica y el tipo de barrica, el tostado y todo, pues vamos a tener, ¿cómo se llama? Notas tostadas, ¿verdad? Y pues siempre vamos a tener una buena acidez, que es lo que nos va a permitir tener este potencial de guarda, potencial de evolución y frescura.
Pues dentro de esta bodega, dentro de la Ribera del Duero, es una de las cooperativas más grandes y consolidadas de la denominación. La Milagrosa desempeña un papel muy importante en la región por la cantidad y la calidad de su producción. Pues esto es un motor económico y social, por supuesto que le está dando, además, es una fuente de trabajo para los locales, la gente de la zona, ¿verdad? Y pues ha sido una bodega que en 60 años se ha adaptado a los tiempos y se ha mantenido su esencia como, pues, como una cooperativa vitivinícola de gran renombre dentro del panorama de Ribera del Duero. Vitivinícola, ¿no? De Ribera del Duero. Uh-huh. Gaby, uy, vieras que ya lo oxigené y vieras cómo me cambia esa nariz. Se puso con Ajá. una vainilla dulce en la base, aquí, exactamente aquí. Te dije que cuando nos Delicioso. servimos, yo te dije, ¿te acuerdas cuando abrimos el otro que fue muy intenso, el hito, Sí. que fue una explosión? Este estaba escondido y ahora Sí, se ha despertado. de hecho sentí, así recién abierto, sentí unas notas minerales ahí, Sí, pero ahora se abrió, ahora sí se abrió. sí, sí conserva sus notas minerales. Este vino tiene unas notas minerales bien interesantes, pero Sí. también tiene estas notas especias como tú nombras y la fruta negra madura. Y ahora yo sí le siento pues mucho el regaliz Ujú. y se está Bueno, ahorita expresando muy bonito, se está abriendo muy se bonito está dentro de abriendo la muy copa. bonito, exactamente. La variedad de tinta, o como les comentaba, la tinta del país, que es la Tempranillo, es la base de la producción de toda la bodega en un 90% y se complementa con 10% de la variedad Albillo. Entonces, que lo utilizan en otros vinos. En el caso de Escondido no, es 100% Tempranillo. Eh, Aquí pues podemos, nos habla un poco de la diferencia entre los racimos para poder nosotros distinguir un racimo de otro, perdón, una cepa de otra, podemos ver la forma o la morfología de sus racimos, de las hojas, y esto pues nos puede decir que ante qué tipo de uva estamos. Entonces, bueno, en el caso de la Tempranillo, el grano es más apretado. De hecho, la Tempranillo tiene como un hombro hacia un lado, como un brazo hacia un lado y un hombro más corto hacia el otro. Tiene como esta forma como de una T con una eh, con una parte más corta y la otra un poco más larga, y el grano es bien apretadito. Y bueno, en el caso del albillo es un grano más suelto, ¿verdad? Y se da también en otras partes, como me preguntabas, Gabriel, el albillo también se da en Madrid, en Ávila y en Galicia. Lo que pasa es que el albillo era una cepa que estaba como también como perdida, como que no se estaba utilizando, y han empezado a rescatarla y están haciendo cosas muy interesantes, tanto con el albillo como con el albillo mayor. 60 años es mucho tiempo en el mundo del vino. A estas añadas llega la madurez y es el momento de echar la vista atrás, hacia adentro, de bajar al fondo de la viña, seguir hasta lo más profundo su raíz, a observar con detenimiento todos los estados fenológicos del ciclo vegetativo, ver llorar a las cepas desnudas tras la poda y disfrutar con emoción cada llegada del embero. Al final, el fruto no tardará en convertirse en vino. 60 vendimias, 6 décadas de cosechas y un denominador común: la cooperativa. La bodega y la empresa de todos, el esfuerzo común, el majuelo de la gran familia de los socios, de los viticultores. 60 años creciendo, asimilando los cambios, los nuevos tiempos y los caprichos del mercado. Hasta aquí hemos llegado. 6 décadas después somos una parte importante
de la denominación de origen Ribera del Duero. Somos ese pequeño milagro que nació en la añada del 62 y que, lejos de envejecer, sigue más joven que nunca. Ellos y ellas son las voces de una bodega, de una empresa, y en ocasiones son hijos e hijas de quienes fermentaron los primeros mostos. Ellos son la aventura milagrosa de unos viticultores que se negaron a desaparecer y que siguen unidos a la misma etiqueta. Hay algo que me gustó mucho, Gaby, de este video es donde se ve cómo podan ellos. De hecho, en la parte donde podan, le ponen como una crema o algo de color como... Sí, para evitar, eso lo hacen, según lo que ellos me explicaron, es como para evitar que ahí vuelva a brotar, porque necesitan que brote como en otras partes. De hecho, en algunas viñas le hacen cortes como para que cuando ya pase el invierno, cuando vengan el lloro, ¿verdad? Que es cuando la vid empieza a despertar la savia, y eso se conoce como lloro, porque literalmente la vid empieza a llorar. Entonces, para que no vayan a salir de allí los sarmientos que no quieren, como para poder conducir, ¿verdad? La vid hacia donde ellos quieren, cuántos brazos van a querer que tenga. Mira, es todo tan minucioso lo que sucede en el viñedo, y cada viñedo es un mundo, cada viñedo es diferente, y cada enólogo es diferente, y cada viticultor es diferente. Y una cosa es toda la parte teórica y otra cosa es lo que ellos en la práctica, y siempre les pregunto, te voy a mandar unos videos y donde yo le digo, pero entonces, o sea, lo entiendo, y dice, es que el vino me habla. Yo sé cuándo está listo, la uva me habla, yo sé cuándo está lista. Y por muchos instrumentos que haya y mucha tecnología, siempre el hombre es un factor fundamental. Claro, entonces es un honor estar tomando un vino que viene de una cooperativa de, imagínate, tanta gente que está allí aportando para que nosotros nos tomemos esta copita de vino. Podemos adelantar que es 100% tempranillo. Okay. Que él pasa 8 meses en barrica de segundo y tercer uso de roble americano, ¿verdad? Roble americano. Esto que habla de la maceración prefermentativa en frío. Cuando hacemos maceraciones prefermentativas es porque controlamos, podemos extraer mayor cantidad de aromas y lo que nosotros conocemos, o lo que se conoce como antocianos, ¿verdad? Y todo lo que es es bastante técnico, pero bueno, digamos que podemos extraer podemos extraer mayor cantidad de aromas, ¿okay? Y los antocianos son los responsables del color, ¿okay? Entonces le podemos extraer más cuando hacemos esta maceración prefermentativa. Okay. Lo hacemos a temperaturas controladas por debajo de 28 grados con levaduras autóctonas. El vino tinto fermenta a una temperatura mayor que el vino blanco, por ejemplo, pero sin embargo siempre por debajo de 30 grados para mantener la levadura controlada, porque la levadura, si tú le metes mucho calor, se vuelve loca. Entonces lo que puede hacer es dejar comer, o sea, se puede agarrar y volverse loca, y me puede dejar un vino con mucho azúcar residual. Entonces la mantenemos controlada con temperatura. Por eso dice una temperatura controlada, para entender un poco cuando nosotros vemos las fichas técnicas, más o menos entender el perfil del vino. Entonces, al tener esta maceración, si ves, tiene un tono, una tonalidad muy profunda este vino. Correcto. ¿Verdad? Y a la vez también nos va a dar vinos más frescos. Entonces, y que nos van a permitir conservar las notas de frutas, de estas frutas negras que le podemos percibir al vino. Tiene una capa más profunda que el hito, ¿verdad? Tiene una capa más profunda que el hito. De hecho, si te pones a ver, casi no se percibe en los dedos. Yo diría que tiene una capa media alta.
Yo no me lo porque veo. todavía no es profunda, profunda, pero sí tiene una capa media alta. Pues es la nariz, ya ahora que abrió, está realmente, ahora sí está. Yo creo que este Ajá. necesita respirar. Necesita. Respirar. Y de hecho, digamos, como recomendación, también este vino lo podemos trasvasar. Perfectamente lo trasvasamos para que ayudarlo con la oxigenación y pueda expresarse incluso mejor. Al Hay una principio nota incluso como de cereza, no sé si se la logra sentir, como de sherry, sí, sí, sí. cereza madura. Hay una frutilla muy dulce, digamos, una frutilla que Ajá. sobresale porque es dulce. Y hay una nota Y hay una especiada sensación de acá. vainilla muy agradable, una Sí. vainilla dulce también aquí en la base de la copa. Bueno, yo la Y siento esa nota mentolada del regaliz que para mí no se me pierde en los vinos de tempranillo. Siempre, bueno, yo se lo noto, yo sé que no es un aroma que es tan conocido, ¿verdad? sí, pero Pero es un aroma como mentolado. Yo siempre trato de explicarlo, es como un alcanfor escondido dentro de la vainilla, podría ser, pero es sí. como una nota como anisada sin llegar a ser anís. Ujú. Es una nota muy interesante la Sí, del principalmente al yo regaliz. cuando antes de abrirlo recién servido, yo le sentía una sensación muy mineral, ¿verdad? Uy, Ujú. perdón, que me mato aquí con el teléfono, la copa y todo. Y resulta que ahora no, ahora lo siento más frutal, más dulcito, esa fruta Cambió. dulce, Sí, vainilloso, cambió, definitivamente cambió. mucho, sí. Hay frutos negros y hay frutos rojos, no sé, o sea, Sí. yo le siento esta cereza, un poco de frambuesa, eh, Yo, 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 ciruela. yo siento yo sí siento que sobresale, por eso creo que es esa cereza, una Ajá. fruta dulcita, muy dulcita que sobresale entre, Pero como la cereza, pero como la marrasquina. No sé si sabes cuál es no la la conozco, cerecita, la cereza que le ponen a los cócteles. es correcto, esa cereza me refiero yo. Ujú. Ajá, esa ¿Ese? cerecita que tiene, que tú te la comes y es entre ácida dulce y huele entre ácido y dulce. Y Y te deja una sensación final un poquillo más ácida, pero de entrada es más dulcita. ujú, cuando tú lo tomas y tú dices, ok, es un vino seco, pero te pone a salivar y a la vez se hace envolvente en la boca. ¿No? Es sedoso, es bien glicérico, o sea, es como en redondo, envolvente, ¿no? Tiene unos taninos bien redonditos, bien completos. Este vino que no pasó tanto tiempo por barrica, mas sin embargo esos 8 meses han hecho lo suyo, ¿no? Y es fresco. Y es muy Otra cosa, fresco. cuando lo probé en Ujú. boca, Y se queda, recién ¿verdad? servido, Se queda aquí. ujú, cuando lo Sí, se serví queda. cuando lo serví en boca lo sentí más ácido, más Ajá. como una mora verde, o sea, una mora que no está totalmente madura o una frambuesa medio Ujú. verdezona. Ahora ya lo Ya no. percibo menos ácido, o sea, mucho menos Sí, ácido. eso es justo lo que te estaba comentando, que apenas lo servimos estaba como cerrado, entonces se percibía como muy seco y ácido, y ahora ya no, ahora la fruta salió, ¿verdad? Ahora el tanino está muy sedoso, sí tiene una muy buena acidez, eso pues lo que me indica es que esto es un vino que puede prolongar en el tiempo, que esto puede tener, o sea, que este vino nos va a Sí, acompañar por un buen rato todavía, ¿verdad? Es una guarda, cosecha 2020. es Imagínate, es un 2020. vino es 2020, es un vino que tiene 5 años ya, ¿verdad? Y mira cómo está absolutamente joven, vivo, fresco, con la acidez muy marcada todavía. Y la fruta ahora es que comienza a madurar. ¿Ves? Aquí están notas de mora, mineral en Ujú. nariz, ¿ves? Sí, Lo que sí, te sí, sí. comenté al Ajá, principio, muy mineral en nariz, tiene tiene notas 14 minerales en grados de, nariz. 14 14 grados, es grados un de vino alcohol, potente, ¿eh? No es ¿sí? cualquier cosa. O sea, es un señorcito vino, ¿eh? Ajá.
Y bueno, Sí, y es para los intenso, amantes de con los sabores. puntos, esta cosecha tiene 92 puntos de James Suckling. O sea, es un vino que está bastante bien rankeado, ¿verdad? Para los que les gusta, pues, también valorar lo que otros expertos o lo que los expertos nos hablan del vino, ¿no? También tiene persistencia porque se Sí. se conserva y hay retrogusto, o sea, hay ciertas notas que estamos percibiendo como por la parte de atrás de la boca Ujú. y siento Es, que en la es, medida que va abriendo va mejorando. 2020 fue una excelente añada a nivel mundial. Ujú. El ser humano se paralizó, entonces la naturaleza se pudo expresar de una manera magistral. Y la Correcto. verdad es que los vinos de la mayor parte del mundo, los vinos de cosechas 2020 han sido vinazos, cosechas excepcionales. Sí, sí, hay que oxigenarlo. Yo no utilicé ninguna de esas técnicas, simplemente lo empecé a mover y ya ahí Ujú, empecé a ver la gran diferencia. Es una muy correcto. gran diferencia. Entonces voy a hablarles con mi resumen, mi valoración, después Gaby le da la valoración de usted, de ella. Con mi Ujú, valoración les voy a decir ya abierto. Y abierto sentí una vainilla dulce aquí que puede ser también esa sensación anisada o de regaliz que dijo Gaby, ¿verdad? Lo ujú. siento muy afrutado, pero dentro de todas esas frutas rojas y negras, como decía Gaby, sí sobresale una fruta dulce que cuando ella dijo cereza, yo dije, esa es definitivamente porque se siente donde ella sale, Sí. ¿verdad? Es suave, yo siento como la nariz suavecita, agradable, rica. La sensación de frescura la siento más en boca que en nariz. Sí, Y la, definitivamente. Ujú, ajá, y la boca es bastante fresca, se sienten muchas frutas, no podría decir una en particular. Bueno, yo les dije que tal vez la mora, una mora verde o una frambuesa verde, pero antes de abrirse, lo sentía más ácido que ahora. Ahora se siente esas moritas y todo, pero un poquito más maduras. La acidez bajó, se vuelve un poquito más controlada, digamos, en boca. Y, y sí es prolongado el final y sí se quito aquí muy rico, como decía Gaby, que te ujú, deja, pues, te hace salivar también y te da ganas pues de ujú. comer algo o de seguir bebiéndolo. Ahora, en resumen, yo considero que es un vino muy agradable. Al principio, antes de abrirlo, le sentí mucho tostadillo, ya después no. No, aquí más bien puede ser una nota, así como si, como te comenté, ¿te acuerdas que te había hablado de la tiza? Como si Ujú, comieras algo de ujú, tiza, ujú, ujú, ¿ah? ujú, Pero que ya luego, pero ya luego desaparece, ya ujú, luego ujú. desaparece. En lo que el vino abre en la copa y se expresa, desaparece. Realmente para mí lo que más le percibo es que es muy fresco, que el vino, que el tanino está sedoso, está pulido, redondo, ¿no? Está, y efectivamente me deja salivando la boca, o sea, quiere decir que aquí tengo una persistencia, ¿sí? Del vino, es persistente. Hay una sensación a piel de ciruela al final, ¿verdad? Una ciruela muy madura, pero la Es que parte de la cuando tú te cáscara. comes la ciruela, cuando te comes la ciruela, ¿sí? Bueno, yo hablo de la ciruela negra, la ciruela, Sí, ¿verdad? Que cuando sí, tú sí. la muerdes, la piel es como astringente, es ácida, Ujú, pero luego ujú. la pulpa es dulce. Y en la medida que te vas acercando a la semilla, vuelves a tener una nota seca, pero Ujú. ya no ácida, sino ligeramente amarga. Entonces la ciruela es como, tiene todas estas facetas que creo que en este vino las podemos percibir. Y decime si no se siente un poquillo como a tierra mojada también, un fondo ahí. Mm, mm, lo tiene en nariz. La Bueno, tierra nariz, mojada, lo que tiene ligeramente, sí, sí, se es lo la, sentí en la boca al final y casi. el, y el suelo forestal, que se llama, el suelo, como cuando vas por un bosque y hay hojas secas en el piso. Esa sensación de esa hoja seca de bosque, esa nota. Ujú. Incluso como si te tomaras un té negro, que tiene esa ligera sequedad al final. Maestra, cuéntenos, ¿Sí? ¿con qué maridamos esta delicia?
Bueno, aquí yo les traje unos maridajes recomendados, ¿verdad? Porque dado la característica de este vino, ¿verdad? Que pasa estos 8 meses en barrica de roble americano de grano fino y que de segundo y tercer uso. Y tiene, mira que aquí no nos dice, Gabriel, le confiere un perfil con notas de frutos rojos y negros maduros, como mora, frambuesa, frutos del bosque, cereza, ciruela, o sea que no estábamos muy perdidos en ninguno de los Estamos dos, perdidos, sí. y que tiene con notas combinadas de cedro, especias asiáticas, incienso. Incienso puede ser esa nota que le estamos percibiendo, esa nota que le percibimos como que me decía, que me comentabas ahorita, balsámicos, minerales, vainilla, coco, ¿no? Que lo aporta el roble americano, y que en boca es suave, fresco, con taninos pulidos, sedosos y un final largo y persistente. Entonces, dadas todas estas características de este vino, lo vuelve un vino muy versátil, ¿sí? Y con una estructura como se la estamos sintiendo, entonces pues que podemos acompañar con platos de cierta complejidad y sabor. Entonces pues aquí les tengo carnes rojas, por ejemplo, asados, cordero asado, especialmente lechazo y cochinillo, que se come mucho en España, ternera asada. Entonces, aquí la intensidad del vino va a complementar la riqueza de la carne. Parrilladas, chuletitas de cordero, entrecot, solomillo de ternera a la parrilla, porque los taninos del vino me van a suavizar la grasa de la carne. Pues este vino es bastante tánico. Tiene un tanino redondo, pero es bastante tánico. Guisos y estofados de carne, ¿verdad? Rabo de toro, el famoso rabo de toro, a mí me encanta el rabo de toro. Las carrilleras de ternera también me encantan, con embutidos ibéricos y quesos curados. Este es un vino muy conversable. Creo que este vino es bastante conversable, Gabriel. Yo creo, no necesariamente. Entonces, tú con una buena tabla de jamón ibérico de bellota, y cuidado, pierde, dirían por ahí, ¿no? Entonces toda la untuosidad del jamón, o sea que el jamón de bellota es como grasosito pero a la vez dulce, es maravilloso. Mira, por ejemplo, aquí dice, bueno, cocido madrileño, fabada, pero lentejas estofadas. Aquí se come mucha lenteja. Entonces, fíjate, aquí lentejas con chorizo va perfectamente con este vino. ¿Ves? También croquetas, bueno, allá se come mucho croquetas de carne o verduras. Pato, aquí sí se come pato, pollos asados con hierbas aromáticas, paella, pregunta Javier, sí, claro, paella valenciana, paella de carnes, con conejo, con animales de casa, con conejo, cordero, uy, qué rico, ¿verdad? Sí, definitivamente con una paella de carnes va perfectamente. Y ya pues para los que no son así que no comen carnes, están los risotos de setas, pueden ser risotos de setas variadas o risotos de setas con jamón, ¿verdad? Jamón ibérico, jamón serrano, complementan muy bien este vino a esos platillos.